Bien, vamos a hablar un poco de la teoría en economía. La diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía radica propiamente en que la microeconomía va a estudiar la forma en que los hogares y las empresas toman sus decisiones e interactúan entre sí en los mercados. Esto es, de manera casera, cómo visualiza, cómo desarrolla sus actividades tanto los hogares como las empresas de manera local, a lo mejor de manera la población o el municipio o incluso el estado, y por qué no incluso llegamos hasta el extremo la nación. Y la macroeconomía va a estudiar el estudio de los fenómenos que afectan el conjunto de la economía, como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, y cómo los impacta, por ejemplo, en estos momentos el famoso coronavirus, en función de cómo ha afectado o impactado propiamente las tasas de inflación, cómo ha impactado incluso también la disminución en el precio del petróleo y por ende la caída en los precios de la gasolina. No fue propiamente una toma de decisión que haya bajado en estos momentos la gasolina por parte del presidente, sino que, si se dan cuenta, está circulando en redes una infografía que determina que por el coronavirus obviamente se ha disminuido la producción. Quien más consume, quien más compra petróleo, quien más compra gasolina, son las empresas productivas. En función a esto, entonces, en estos momentos ha caído mucho la demanda de este producto, de la gasolina. Es por ello que los productores, al ver esta situación, se han visto la necesidad de disminuir el precio del hidrocarburo. Asimismo, la macroeconomía trata de dar respuesta a preguntas como ¿por qué es alta la renta media en unos países y baja en otros? Pero la renta, entendámosla como el concepto de ¿por qué es alta la utilidad? ¿Por qué es alto los rendimientos que se están dando en unos países y baja en otros? Esto es, ¿cuál es la confianza que se ha dado, cuál es la confianza que se ha generado en unos países para que se invierta en ellos y pueda ser, como en el caso a lo mejor de Suiza, como en el caso a lo mejor de Estados Unidos, países que generen alto rendimiento en función a las inversiones que se hacen? Asimismo, otra de las preguntas que se plantea la macroeconomía es ¿por qué suben tan rápidamente los precios en algunos periodos de tiempo y se mantienen estables en otros? Caso concreto, resulta que en Navidad a lo mejor suben rápidamente algunos precios, sobre todo de regalos, o sea, sobre todo de ropa, sobre todo a lo mejor de consumo de refresco o de algunos productos que consideramos de primera necesidad en esos periodos, y por qué en algunos se mantiene de manera estable. Caso claro, a lo mejor podemos determinar el hecho de que hay periodos en que incluso hay rebajas por parte de las distribuidoras, por parte de las tiendas, porque no hay consumo. Entonces mantienen cierta estabilidad los precios para ser atractivos dentro del mercado. Asimismo, ¿por qué aumenta la producción y el empleo en unos años y se contrae en otros? ¿Por qué? Porque hoy día podemos determinar cuándo vamos a necesitar en demasía a lo mejor de hidrocarburos, cuándo vamos a necesitar a lo mejor en demasía de cierta ropa o ciertas características en función de situaciones climatológicas, de situaciones, a lo mejor hoy día tenemos el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que estamos aumentando en cuanto a empleo? Pues a lo mejor los que producen los cubrebocas, o a lo mejor en otros momentos habremos considerado las farmacéuticas como auxiliar o como productora en producción masiva, ¿sí? Asimismo, determinamos, creo que ya una ocasión en el aula, en qué consistía el PNB o Producto Nacional Bruto. La diferencia entre el Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, ya lo habíamos explicado al parecer, es que el Producto Interno Bruto comprende todo lo que se produce dentro del país, aun y cuando el capital o la inversión no es propiamente moneda nacional, o sea, no es nada más el capital invertido por los mexicanos en México, sino también a lo mejor por empresas internacionales que invirtieron y han apostado por la productividad o por la producción en México. Y el Producto Nacional Bruto propiamente atiende a cualquier capital invertido de capital mexicano, o sea, de empresas mexicanas, propiamente dicho, en el extranjero y también de manera nacional, ¿sí? En un periodo determinado.
El PNB nominal y el PNB real es algo similar a lo que hemos determinado es el valor marcado de los bienes producidos en un periodo determinado por los factores de producción de propiedad nacional, o sea, lo que yo produzco con capital nacional, cualquiera que sea el periodo, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren, medido a precios de este periodo. Si estamos hablando de 2019, lo que se produjo con capital nacional, aun y cuando haya sido en China, aun y cuando haya sido en España, aun y cuando haya sido en Sudamérica, o aun y cuando haya sido en Norteamérica, pero en un periodo determinado. Por ejemplo, el ejercicio 2019. Y el PNB real, es la diferencia, el valor marcado de los bienes y servicios producidos en un periodo determinado por los factores de producción de propiedad nacional, cualquiera que sea el lugar, medido a precios de un año base o un periodo o un año determinado. Eso ya lo habíamos determinado con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se representa por la producción realizada por factores de producción localizados en la economía nacional, independientemente de quién los posea. Es decir, a lo mejor tenemos inversiones por parte de Volkswagen, que es alemana, por Audi, que es alemana. Ahora ya Grupo Modelo ya no es propiamente de capital mexicano, ya también tiene una intervención por parte de inversión belga. Y entonces mide tanto la renta total ganada en la economía como el gasto total en la producción. O sea, todos los factores que intervienen para producir estos productos. Esto es, también debemos de considerar que se gasta a lo mejor en salarios, se gasta también a lo mejor en insumos, en agua, luz, teléfonos, etcétera, ¿sí? En una economía en su conjunto, la renta debe ser igual al gasto. Tentativamente eso es lo que se busca, eso es lo que se pretende, ¿sí? Que la renta, o sea, lo que ganemos, debe de ser igual y que no supere a lo que gastamos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, les decía yo, en ocasiones nos endeudamos, siempre y cuando consideremos que la deuda la podemos pagar con la producción que se genera por parte de nuestras empresas. La renta y el gasto de la economía nos habla de que para juzgar lo bien o mal que marcha una economía, como es el caso en estos momentos de nuestro país, resulta lógico observar la renta total que ganan todos sus miembros, las utilidades que están teniendo todos los miembros que componen o que conforman la economía del país. Para la economía en su conjunto, renta es igual a gasto, ya que toda transacción tiene un comprador y un vendedor. Lo ven ustedes en la contabilidad, lo ven ustedes en los estados financieros. Normalmente va compensado la parte de la dualidad económica, ¿sí? Cada euro de gasto en un comprador es un euro de renta de un vendedor. Claro, si yo vendo, yo voy a ganar. A ti te voy a proporcionar un objeto que tú vas a utilizar, pero yo voy a ganar por la venta que realicé a esa persona, y esa persona va a tener una utilidad con lo que me está comprando. ¿En qué se gasta en una economía su renta? Ahí viene una de las grandes incógnitas. Es todo aquello que se ha producido en la economía, el PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto, o el Producto Interior Bruto, es el valor de mercado de todos los miembros y de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. ¿Y por qué ahora vamos a ver el diagrama de flujo circular? Resulta muy conveniente que a lo mejor el flujo de los factores y productos normalmente dice, primero marcamos los factores de producción, los hogares que venden y las empresas que compran. Asimismo, tenemos mercados de bienes y servicios, empresas que venden y hogares que compran. Entonces hablamos de dos elementos que parecen diametralmente opuestos. Sí lo son hasta que empieza a fluir en cierta medida alguna característica o alguna condición. Esto es, los hogares por lo regular compran y consumen bienes y servicios, obviamente de los que se producen previamente, y poseen y venden factores de producción. A lo mejor podemos encontrar el caso de que alguien vende harina, pero necesita de la electricidad y necesita del agua y necesita, obviamente no siempre va a vivir de pan, pero a lo mejor necesitaría de carne, necesita de otros factores de producción o de otros productos ya concluidos o terminados para poder cubrir sus necesidades.
Y en el otro lado también tenemos, obviamente, empresas que producen y venden bienes y servicios y contratan y utilizan factores de producción. ¿Cuáles pueden ser estos factores de producción para con los hogares? Pues no, pues resulta que a lo mejor necesitan de mano de obra para poder producir o elaborar ciertos productos. Para poder elaborar pan, para poder elaborar galletas, para poder elaborar pasteles, requieren de mano de obra, pero además también requieren de insumos. ¿Y quién va a proporcionarnos estos insumos? Otros mercados, otros factores de producción de bienes y servicios. Es por eso que las empresas acuden a los mercados de bienes y servicios vendidos. Los mercados a su vez acuden por bienes y servicios comprados por los hogares que requieren y dependen, y los hogares requieren o proporcionan y brindan trabajo, tierra y capital a los mercados de factores de producción, y a su vez los mercados de factores de producción acuden a los factores propiamente de producción utilizando a las empresas, ¿sí? Y en sentido inverso fluye el flujo de dinero, el flujo de dólares. Si los mercados de bienes y servicios compran obtienen sus ingresos a partir de empresas, y estas empresas a su vez generan salarios, alquileres y beneficios que también impactan directamente en el Producto Interno Bruto, y que a su vez generan los mercados de factores de producción renta o utilidad para con los hogares, y los hogares a su vez generan gastos en los mercados de bienes y servicios. Es por ello que se llama un diagrama de flujo circular, en donde intervienen tanto mercado de bienes y servicios como mercado de factores de producción. Acuérdense que los factores de producción únicamente consisten en tierra, trabajo y capital, y últimamente, si quieren, organización para administrar los recursos comprendidos normalmente ya mencionados. Hasta aquí la clase del día de hoy, o la sesión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos.